Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. A nosotros nos faltaba en estos ratitos del bullito de café alguien que nos hablara del ser humano en su extensa extensión, valga la redundancia, de la palabra, la antropología. Y para antropología hay que conocer de historia, y para conocer de historia, conocer también nuestra memoria, nuestra historia, nuestra idiosincrasia. En todo ello confluye el siguiente invitado que tenemos, de esto y de muchas más cosas, porque hoy tengo que tener una chuleta para hablar de lo polifacético que es nuestro invitado, Juan Francisco Santana Domínguez. Gracias por aceptar nuestra invitación a este buche de café virtual que tenemos aquí. Un placer hacerlo contigo, de verdad. Juan Francisco, que naces en Gran Canaria, aquí pone tu currículum, docente, qué magnífica palabra. En estos días hemos entrevistado también a un docente de 80 años que fue de los primeros que empezó a darles clase a los hijos de aparceros en toda esta zona. En Fataga nos contaba unas anécdotas maravillosas, ¿no? Una magnífica palabra, la de docente, enseñar. Pero también, al margen de ser docente, has participado en los programas educativos del Gobierno de Canarias, historiador, como decíamos, antropólogo, profesor de instituto universitario, escritor, poeta, novelista, biógrafo. De eso hablaremos porque las biografías son complicadas, ¿no? Meterte dentro de la persona, sí. Es un mundo. Has sido conferenciante, y eres conferenciante, prologuista, casi nada, fuerte compromiso, escribir prólogos de poetas y escritores, y presentador de artistas plásticos, sí, y pregonero. Tu tesis doctoral sobre la UNED, magnífico trabajo de la UNED entre el año 73 y 2005. ¿Cuándo y en qué zona de Gran Canaria nace Juan Francisco Santana Domínguez? Yo nací precisamente en el barrio del Cardón, en Las Torres, entre Guanarteme y Tamaraceite. Y yo siempre, cuando voy por ahí, pues yo digo que yo he nacido en el municipio de San Lorenzo, que es mi municipio, aunque la ciudad de Las Palmas es mi ciudad, pero mi municipio siempre ha sido San Lorenzo. Desde que era un niño y aprendí de que de esas cosas no se preguntaban, ¿no? Claro. Entonces, pues me picó aquella curiosidad y con el tiempo, pues mira. Pues vamos a hablar de eso, porque además estamos grabando en un municipio también que se segregó de otro, como era Güímez, sí, que a su vez también se segregó de una zona después de la revuelta de Sardina. Tuvieron que ocurrir tres guerrillas, entre comillas, para que el ingenio surgiera. Pero es que San Lorenzo se anexiona, no se segrega, se anexiona, sí, al municipio de Las Palmas. Cierto. Vamos a hablar del origen del municipio de San Lorenzo. Es curioso, primero quería hacer una batización para ti, porque yo recuerdo estar aquí en la presentación de un libro de mi director de tesis, don Antonio Betancourt, que hizo precisamente un trabajo sobre los problemas de Sardina, ¿no? Y actualmente, curiosamente, estoy haciendo un trabajo creo que llevo unos 5 o 6 mil folios de todos los municipios de la isla en el gobierno entre los siglos XVII y XVIII, y de Agüimes y de Ingenio tengo muchísimos alcaldes. Entonces es curioso, o sea, que esté aquí. Y en cuanto a San Lorenzo, pues bueno, San Lorenzo efectivamente fue anexionado por la ciudad de Las Palmas, que desde muchísimo antes de la anexión, que se llevó a cabo de forma real y fehaciente el 31 de diciembre del 39, es decir, en esa fecha dormimos como ciudadanos de San Lorenzo y nos despertamos el 1 del 40, pues como ciudadanos de Las Palmas. Y claro, aquella fue una anexión terrible porque se asesina a nuestros representantes políticos, se les fusila en el campo de tiro de la isleta y se tomó como ejemplo para que la población callara. La Guardia Civil, la Falange iban a Guanarteme, a las Escareritas, a Chamán, y daban tiros al aire en los bares, incluso para decirles que se olvidaran de que San Lorenzo había existido, ¿no? Y bueno, fue un hecho muy sangriento, que muchas veces avergüenza,
pero la historia no es lo que queremos que sea, la historia es precisamente lo que es. Lo que es. Y con sus miserias y sus grandezas, ¿no? En este caso es un ejemplo terrible de puesta en marcha de una estrategia elaborada en la capital por el gobernador de la ciudad, de la isla, ¿no? Que fue alcalde de la ciudad de Las Palmas, Antonio García López, es cesado, se nombra gobernador y casi lo primero que hace es fusilar a los de San Lorenzo, para que el pueblo callara. Pero cuando se toma una decisión de ese calibre, independientemente de que tuvimos esa aciaga guerra civil, a mí me gusta decirle guerra incivil, porque es que tiene de todo menos civil, ¿no? Lo primero que se hace en el alzamiento del 18 de julio es ir a derrocar un gobierno nacional que ha sido elegido en las urnas. Lo que ocurre con el municipio de San Lorenzo es a la fuerza intentar borrar todo el municipio, toda la historia, toda la manera de ser, toda la cuestión administrativa, casi nada, ¿no? Claro, además conllevaba una cosa curiosa, que era un municipio comunista, porque, bueno, de hecho se llamaba el ayuntamiento comunista, ¿no? Y entre otras cosas esgrimía que se estaba abierto hasta las tantas de la noche haciendo juergas, lo que no era incierto, es decir, se trataba de la mayoría de las personas que participaban en el gobierno de San Lorenzo eran simples obreros, y solamente había un estudiante que se llamaba Antonio Ramírez Graña, que era el secretario del ayuntamiento, que estudiaba en La Laguna, precisamente quería pues ser abogado, un niño. Y también Matías López Morales, que vino desde Lanzarote, y bueno, pues un poco para formar a la gente en aquella estrategia de cambiar mentalidades, ¿no? Y bueno, eso, que era escultor de la Escuela Luján Pérez, precisamente Matías López Morales, ¿no? Y bueno, junto con el alcalde Juan Santana Vega, un sindicalista, Juan González, y el jefe de la policía municipal, que era también, fue fusilado, ¿no? Se supone, además, un jefe de la policía local, con su carrera, con sus oposiciones correspondientes, que están al servicio de un gobierno establecido, ¿no? Sí. A Manuel Hernández Toledo, que fue precisamente el jefe de la policía municipal, entre otras cosas se le acusó que intentó asesinar a Franco cuando Franco estaba en el Hotel Santa Catalina, ¿no? Cuando era un hombre buenísimo, era de izquierdas, pero acompañaba a su mujer a misa, y era un ser, pues bueno, de estas personas buenas, que lo único que intentaba hacer era, pues bueno, junto con los demás, intentar defender aquello que en las urnas se había hecho realidad, ¿no? Tiene que ser todo un ejemplo para estas generaciones de hoy en día, donde todo el mundo escurre el bulto cuando cuestiones como la defensa de las pensiones, el refuerzo del sistema sanitario, que ahora con esto del COVID estamos viendo que hacen falta más sanitarios, médicos mejor remunerados para que no haya una fuga de cerebros, que en los años 30 hubiese un municipio represaliado de esa manera. Para nosotros los canarios y canarias, que muchos de ellos dicen que a Canarias no llegó la represión, pues casi nada. Sí, hombre. Tengan en cuenta que además de los fusilados, de esos 5 fusilados, que al fin y al cabo eran representantes del pueblo, hubo otros varios asesinatos más en los barrancos, ajustes de cuentas, pues bueno, simplemente por novias, pues, hay constatados varios, pero en este caso fueron los que se tomaron como ejemplo para que la población callara. Incluso se llegó, lo que estaba claro es que se estaban saltando las leyes municipales del año 1935 y el Real Decreto del año 1924,
incluso fueron tan torpes que cuando se hace la anexión, se hace alusión al artículo 10 y al artículo 50 de la ley municipal del año 35 que impedía esa anexión, ¿no? Por números de concejales, porque al fin y al cabo se llamó a la ciudad a 5 concejales de San Lorenzo, cuando el mínimo que tenía que representar al pueblo eran 12 por la población que teníamos, unos 40.000 personas. Y bueno, además, esas 5 personas que fueron abajo, que fueron elegidas precisamente por el gobernador civil para que dijeran sí a la anexión, ellos nunca quisieron firmar, salvo alguno que se benefició económicamente, pero bueno, eso son cosas otras cosas. Vamos a dejarlo ahí. Y los pobres, cuando llegan al gobierno civil, el gobernador les dice, ¿ustedes son falangistas? Es que yo tuve la suerte de entrevistar al último alcalde, que fue precisamente uno de esos 5, y antes de morir, y bueno, cuando yo era un niño. Y curiosamente ellos dijeron, sí, señor gobernador civil, nosotros somos falange. No iban a decir que no. Y entonces en el momento dice, bueno, pues lo hecho está. Y él se saca la pistola del cinto y la pone sobre la mesa. Y Juanito Ramírez, que fue el último alcalde a dedo, no institucionalmente elegido, ¿no? Pero Juanito me dijo, si no firmamos nos mata. O sea, y estuvieron, tuvieron ese trauma toda la vida. Madre mía. Cambiamos de tema, aunque después seguiremos hablando de memoria histórica. Eres doctor en Historia y Geografía, pero quiero que me hables de embajador de la paz, por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz, con nombramiento en Francia y en Suiza en este año, 2021. Sí, no hace mucho, o sea, parece ahora, mis amigos y mis hermanos me dicen, te está llegando ahora todos los reconocimientos, ¿sí? Me sorprendió muchísimo porque me invitaron a Madrid a un recital poético. Y bueno, conocí a una persona y dice, te tengo que ver mañana, nos vimos al día siguiente y me hicieron embajador de la paz, en Francia y en Suiza, ¿no? Y bueno, pertenezco a la Asociación Mundial de Embajadores de la Paz, ¿no? Y yo le dije el por qué, dice, bueno, precisamente por su trabajo a lo largo de los años, no solamente como docente, sino como la persona que ha defendido los derechos del ser humano. Entonces, bueno, me sorprendió y me llamó muchísimo la atención eso, sí. Bueno, pues eso es un reconocimiento que a nosotros también como canarios nos llena de orgullo, porque sí, somos gente de paz, ¿no? Y de concordia. Sí, es muy hermoso. Académico de las Artes y las Letras de Guinea-Bissau, cuéntanos cómo es esto. Sí, bueno, pues también por las publicaciones que uno ha hecho y por cómo se desenvuelve, las conferencias que he dado por ahí por el mundo y también en este año, sí, me llega que soy académico de las Artes y las Letras de Guinea-Bissau, cosa que me alegró muchísimo porque cuando joven pues recorrí todas esas zonas de África, ¿no? Y la verdad que me hizo ilusión, sinceramente. Fue lindo. Vamos a hablar también eres licenciado en Antropología. Sí. Eres doctor en Historia y Geografía, que son palabras mayores, más unas asignaturas que a mí me encantan. Y la Antropología siempre me ha llamado la atención. Sí. Ahondar en el ser humano, ¿no? Cuéntanos un poco de esta materia, de la antropología, cómo lo has trabajado aquí, si hay gente que se dedica a ello también. Sí. Fue la última carrera que hice, después de hacer pues educación, historia, geografía, educación física, que soy especialista en fútbol. Y bueno, me dije, a mí me gusta mucho Aristóteles y Platón, entonces Aristóteles una vez dijo que la poesía y la filosofía eran más profundas que la historia. Y entonces muchas cosas que yo no comprendía con la historia, digo, tengo que ir por aquí, por la antropología, por la poesía y por la filosofía, que tienen mucha relación. Y me di cuenta de que la antropología me reafirmaba en aquello que yo siempre creí, ¿no? Que es el ser humano en su dimensión más amplia, ¿no? Con sus creaciones, su forma de pensar, su forma de amar, su forma de relacionarse. Todo aquello me fascinó y lo que estudié no es que fuera una cosa novedosa, ¿no?
pero me reafirmaba en muchas cosas que yo tenía asumido, ¿no? Como ser humano desde que era prácticamente un adolescente. ¿Y qué perfil, igual te comprometo mucho, No, Juan, qué perfil antropológico tiene el ser humano de nuestro archipiélago, de nuestra Gran Canaria? Yo siempre le digo a mis alumnos que generalizar nunca se puede, ¿no? Claro. Pero sí que te puedo decir que en general el canario siempre fue una persona que acogió muy bien a los que venían de fuera. Tanto es así que nuestros ancestros, nuestros aborígenes, pues recibieron, igual que se hizo en América, se recibió con los brazos abiertos a aquellas personas que venían de más allá del mar, que se confundieron con dioses y que ellos acogieron perfectamente, ¿no? Y de ahí pues ese gran mestizaje, y el mestizaje se logra precisamente con la concepción que tiene el canario de bondad, de solidaridad, de acercamiento, de compartir con el otro. Yo creo que el canario tiene esas virtudes, ¿no? Es decir, es un ser de acogida. Y nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo nuestra cultura es una cultura de acogida, una amalgama de culturas. Y bueno, yo creo que, a grosso modo, creo que es así el canario en general, ¿no? Gran Canaria, que es un pequeño continente, ¿no? Eso, al menos eso nos enseñaban cuando estudiábamos. Sí. Y es cierto. Te especializas dentro de lo que equivale a la licenciatura de Educación Física, y te especializas en fútbol, eres entrenador nacional de fútbol. Sí, hice los 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que me posibilitaba entrenar en todo el mundo. Y de ahí nació la idea de irme a Guinea Ecuatorial a entrenar, pero eran momentos convulsos y yo tenía mis oposiciones. Y también a Yemen, y decidí que no, porque no quise arriesgar. Pues bueno, al fin y al cabo, la familia, el sueldo que tenía, yo no aspiro a mucho, sino simplemente mi sueldo, y al final decidí no ir, y entonces se terminó. Fueron 17 años entrenando, y entre ellos Unión Deportiva Las Palmas, San Antonio, Artesano, Huracán, todos los grandes estuve. Y la verdad que fue una experiencia bonita, pero bueno, fue una experiencia en un momento determinado de mi vida que tuvo comienzo y final. Y bueno, así he sido siempre deportista, sigo haciendo deporte, ¿no? Pero bueno, ya en aquel momento pues terminó aquel ciclo de mi vida, ¿no? Es una gran experiencia, pero siempre puedes opinar, y te voy a meter en un compromiso también. Ahora mismo nuestro equipo, nuestro buque insignia, que es la Unión Deportiva, bueno, tiene una mezcla de jugadores de la casa, con jugadores traídos de fuera, con un entrenador que a veces entiende la filosofía del fútbol canario, otras veces no tanto, no se termina de definir. Sí, Pepe Mel es un poquito súper bien. ¿No? Bien, entonces el jugador canario es un jugador talentoso, ¿no? Sí. Es un fútbol de talento. Pero a mí, yo que he estado en la Unión Deportiva Las Palmas, siempre le dije, justamente a la persona que llevaba todo lo que era la cadena, que le dije que había que, o sea, el fútbol no es solamente formar técnicamente a un jugador. El fútbol es amueblar una cabeza. Claro. Y cuando tú a esos grandes jugadores talentosos, como tú dices, tienen una cabeza bien amueblada con profesionales, psicólogos, antropólogos, docentes, pues yo creo que tendríamos todavía más gente talentosa que pudiera triunfar, porque hay muchas veces, y en tu mente está y en la mía también, de muchos genios que han salido de aquí y que se han quedado simplemente en genios pequeños porque su cabeza pues no le daba quizá para más, ¿no? Y si, con una ayuda intelectual y psicológica, yo creo que hubiesen conseguido muchísimas más cosas. Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Y me fui de Las Palmas precisamente por eso, porque no, mi filosofía, yo siempre decía, no solamente hay que formar al jugador, hay que formar a la persona. Y mira que yo cuando le dije a la persona que llevaba todo esto, mantenga a esta gente junta. Y al final se deshizo todo y decidí ir porque allí mi filosofía no casaba. Y yo no estaba a gusto en ese sentido. Estuve a gusto esas temporadas que estuve,
pero llega un momento que dices tú, no vale la pena porque aquí no se hace lo que tú crees que se debe hacer, ¿no? Y me fui, pero la experiencia fue bonita, y solamente uno de los jugadores llegó a... bueno, se le echó del club y luego se recuperó igual que a todos los demás, pero ahí habían grandes jugadores que yo entrené y que hubiesen podido ser grandes buenos jugadores, muy buenos jugadores. Además, lo que es la palabra equipo, con mayúsculas, formar Sí. equipo, es decir, no es tener un club plagado de estrellas, que es lo que le está pasando al Paris Saint-Germain, sin ir más lejos. Sí, por ejemplo, sí. No han logrado hacer un equipo. Y Las Palmas ilusiona, yo soy una persona que sí sigue el fútbol, a Las Palmas siempre lo sigo, ¿no? Además yo siempre fui una persona que me gustaron los equipos chicos. Y yo recuerdo estar en Ginamar dando clases y los alumnos me preguntan, ¿y de qué equipo eres tú? Cuando Las Palmas estaba en segunda B. Y yo le digo, mire, yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas. Y dice, ¿ese equipo? ¿Y ese equipo existe? Y siempre le he tenido un cariño y un amor tremendo a Las Palmas. Y este año me tenía ilusionado, ¿no? Aunque esta última derrota me ha dolido bastante y me ha llevado a poner los pies en el suelo, ¿no? Porque Las Palmas tiene eso, es decir, tiene momentos de efervescencia y momentos que cae, y es una pena que no sea tan constante en el tiempo, ¿no? Y también me preguntabas antes por los entrenadores. Yo creo que a los entrenadores hay que darles tiempo, ¿no? Sí. Salvo que tú veas que es un entrenador que no domina el grupo, porque el entrenador tiene que ser un líder. Sí. Y si no domina el grupo, se tiene que ir. Porque, bueno, lo hemos visto en los grandes equipos, que son los que dominan al grupo son los que triunfan. Si no, pues no. O sea, porque los jugadores cuando quieren te echan. La estrategia del Barça contraer a un Xavi, por ejemplo, y a Xavi de valerse a los dos que tenía ahí veteranos y traerse a Alves. A Alves, con 40 años, que curiosamente. Hoy, claro, es que hay que hacer equipo, como tú bien decías. Cierto. Un equipo no está hecho por una suma de genios, un equipo está hecho por un colectivo genial, que es diferente. Efectivamente. Y en la cabeza pensante es el entrenador. Y si el entrenador... no hay confianza en el entrenador por parte de los jugadores, sucede lo que sucede. Es la cuestión psicológica del fútbol. Recuerdo una época en la que Fernando Hierro, nos estamos yendo muy lejos. No, pero muy bien. En la que Fernando Hierro estaba muy mal, de las rodillas, creo, y creo que el entrenador, creo que era Ben Hacker en aquel momento, le saca porque dice que era como el Cid Campeador, que ganaba batallas a un muerto, ¿no? Claro. Y efectivamente, claro, y se ganó aquella eliminatoria con un Fernando Hierro prácticamente desahuciado, ¿no? Claro, es que hay jugadores que tienen la facilidad de amalgamar, unir. O sea, cuando ellos no están en el campo, el equipo está desangelado. Y cuando ellos están en el campo, es una piña. Y eso es lo que tiene valor en el fútbol, ¿eh? Además de las genialidades, ¿no? Pero es muy importante el equipo, el colectivo, el sentimiento de pertenencia. Pues a ver si nos escuchan y apuestan por la psicología y la antropología dentro de los grupos. Sería bonito, sí. Vamos a hablar de ecología, de la lucha ecologista aquí, porque eres miembro de la Vinca de Ecologistas en Acción. Fundador. Sí. Esta es una tierra en la que, bueno, mi opinión personal es que estamos sobredimensionados y sobrepasados en muchas cosas. En coches, en edificios, y nos estamos amontonando. Esa es la percepción de un profano en la materia, ¿no? La percepción tuya como activista ecologista a día de hoy, 2021, ¿se puede recuperar la isla? El ser humano debe ser evidentemente ecologista, pero no puede renunciar al tiempo en que vive. Entonces, ecología y progreso deben ir de la mano, pero hay que hacer un progreso sostenible. Como tú bien decías, tenemos que tener cuidado de no llenar nuestra tierra de cemento y de asfalto. Y eso no se ha tenido en cuenta porque aquí lo que prima es lo monetario, lo económico, ¿no? Y desgraciadamente no se ha tenido en cuenta, pero hay mucha gente que ha luchado precisamente por mantener unas islas en mejores condiciones y que muchas veces pues no se les escucha porque el poder del dinero es muy poderoso, valga la redundancia, ¿no?
Vamos a hablar de poesía. Hay algo que me llama la atención poderosamente, ¿no? Cuando fuiste delegado en Canarias del año 2017 de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. He invitado al 500 aniversario de la ciudad de Veracruz en México en representación de España, participando en una ponencia y también leyendo poemas, que son experiencias maravillosas. Sí, bueno, lo de la Academia Americana, a mí incluso le he preguntado al presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el Reino de España, que por qué me eligió. Y curioso, pues, es que yo no tenía ni idea. Yo sé que era delegado en Canarias, por una conferencia que fui a una península una vez, y bueno, y tuve conocimiento de alguien, supo de mi obra, pero cuando me nombran director general de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que fue en octubre de 2020, después de la Academia haber tenido muchos problemas en España porque cesaron a 2 directores generales, y luego me tocó a mí, y digo, coño, tercero igual voy a ser yo. Pero mira, la verdad que ha sido una experiencia preciosa, me siento muy protegido. Bueno, tanto es así que hace muy poquitas fechas me llamaron desde New Jersey la directora general, doña Rosalía de la Soledad, la doctora doña Rosalía de la Soledad, y me invitó a que yo llevara un programa de televisión y de radio en Estados Unidos, en New Jersey, y yo iba a tener pues mi sección, ¿no?, que seguramente la llamaré precisamente Ciencias Humanas, en donde entrará antropología, historia, educación, etc. Qué bueno. Pues sí, la verdad que creo que vamos a empezar en enero, y ser director de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en España me ha supuesto, pues bueno, que se escucha a Gran Canaria, en New Jersey, en cualquier sitio de España, en cualquier sitio que voy. La última vez que, a ver, ¿dónde estuve? Una conferencia que di en la Universidad en México, una de las universidades de México estos días, y siempre me presenté como la isla desde Gran Canaria. A mí me llena cuando escucho eso en México, en Perú, en fin, y en Estados Unidos, oye, desde Gran Canaria, qué lindo, ¿no? Que yo nunca soñé con eso, pero bueno, ha sucedido así. Pues mucho ánimo y mucha suerte ahí, ¿no? Estoy a lo mejor atropellando las preguntas porque el tiempo es el que marca la pauta. Aunque a mí, sinceramente, hoy me da igual porque quiero tocar todos los temas de todas las cosas que hace Juan. Y una de las que me llama poderosamente la atención, porque a veces las personas pasamos por la tierra, hacemos cosas, la gente hace cosas maravillosas, pero las generaciones venideras no las conocen porque no se escribe una biografía. Exacto. Y tú eres biógrafo. Sí. He leído aquí concretamente una mujer que me llama muchísimo la atención, que es la pintora Pino Ojeda. Sí. ¿Qué más biografía? Bueno, la de Pino Ojeda, cuéntanos porque me gustaría saber. Sí, a Pino Ojeda, yo que soy coleccionista de arte siempre, desde que era pequeñito, porque yo me acuerdo de pedirle a mi padre un cuadro de regalo para Reyes, pues le conocí porque ella era pintora. Y luego descubrí, pues bueno, su faceta, más profundamente su faceta poética. Sí. Y cuando yo entré a su casa, era una mujer que le gustaban las ciencias ocultas. Y cuando yo entré a su casa por primera vez, ella tendría 80 y pico de años, y tuvimos una amistad de bastantes años hasta el final de su vida. Y me dijo, yo te estaba esperando. Esa fue la primera cosa que me impactó. Sí. Y bueno, con el paso del tiempo, ella dice, a mí me gustaría que tú fueras mi biógrafo. Y bueno, esa fue la primera biografía, salió en 2008, se reeditó varias veces, en 2018 salió otra nueva biografía de Pino Ojeda, y en medio está la de Manuel Pícari Morales, un señor nacido en La Laguna en 1850 y murió en Las Palmas hacia 1930, creo que fue, si no recuerdo mal. Y era un ecologista precisamente, fue uno de los últimos de Filipinas, era pues, igual que tú decías como yo, escritor, pintor, poeta, coleccionista, militar, apasionado de los viajes. Y no se le conoce a Manuel Pícari Morales, es uno de nuestros grandes modernistas, Claro. Yo leí toda su obra y me pareció una persona fascinante. Y esa fue la segunda biografía. La tercera es la de Yolanda Graziani, que todavía
tenemos el privilegio de tenerla con 96 años casi que tiene ya. Y bueno, está al salir una biografía de Vivi Milano, que es una pintora que nació en Gran Canaria y nadie conoce, y cuando expuso en el año 1971 en Nueva York, fue la exposición más importante del año en Estados Unidos. Madre mía. O sea, y no la conocemos, ¿no? Está próxima a salir, y también está próxima a salir precisamente la biografía de Francisco Lescano, una persona que ha estado siempre fuera precisamente por sus ideas políticas, se exilió en Bélgica y en Francia, acaba de venir de Francia, estos últimos años ha vivido aquí, es una persona de 86 años, lo digo porque él lo dice, o sea, y está muy contento de tener esa edad. Y bueno, también será otra de las próximas, que ya está hecha, están en las editoriales, lo que pasa es que pues se tarda siempre algo en publicar. Y estoy súper contento de haber hecho 5 biografías, que no es nada fácil, como tú bien decías antes, porque conlleva mucho trabajo. Lo de Pino Ojeda fueron muchísimos años, lo de Yolanda, la amistad con Yolanda y informarme han sido por lo menos 20 o 30 años. Y lo de Paco también, lo de Paco Lescano, de Francisco Lescano. He estado en Francia, en su casa, unos meses, hemos compartido, y a Vivi Milano también la he conocido, he ido a Madrid a conocerla, y es un ser encantador. Hoy en día, pues, bueno, ha perdido algo de memoria, ¿no? Pero bueno, la tenemos el privilegio de tenerla ahí, y espero que en la presentación de esa biografía, ella dice que va a venir a Canarias con su hermana, que son octogenarias, y creo que será precioso, sí. Qué maravilla. Además, fíjate que hablamos de biografía, y las biografías se escriben, son libros, pero son vidas de película. Sí, son de película. Las que yo he elegido, para mí son de película, ¿no? Porque son seres mágicos, y yo creo que eso que han aportado ellos a la historia de la humanidad y de Canarias debe ser precisamente filmado, porque son vidas de película. Mire, y el libro que publicó el Ayuntamiento de Telde en el 95. ¡Ay, qué curioso! Hace 26 años, Inamar y su entorno. Sí, en aquel entonces yo recuerdo con mis alumnos, que hoy en día son maestros, músicos, y yo recuerdo ponernos delante del tractor con los padres y las madres para que no se cargara aquel rico entorno de Inamar. Y fue un cuaderno para precisamente llamar a las conciencias y defender no solamente el entorno geográfico, faunístico, de flora, sino también el patrimonio. Y claro, como ejemplo, tenemos esas grandes superficies comerciales que tenemos precisamente en la parte de las playas de Inamar, y bajo esa superficie hay un antiguo poblado aborigen que nosotros intentamos preservar, pero no hubo forma. No hubo manera. No. Madre mía, lo que se ha llevado el consumismo en general. Sí, una pena. En estos días contaba con personas de mi entorno, veíamos a la gente a las carreras a consumir, a seguir devorando con la situación que tenemos, ¿no? Sí. No quiere decir que la gente no compre, ¿no? Y no haga sus compras navideñas y tal, pero es que eso es como está la situación sanitaria, esas locuras sin control. Sí, yo creo que la gente no tiene ni memoria cercana muchas veces. Sí, porque la memoria alejada es hasta lógico muchas veces que se pierda, pero la memoria cercana, yo pienso que como antropólogo, que la gente cuando no te toca de lleno el mal, no eres consciente del mal que te está acosando. Y claro, no, y a mí nunca me ha pasado, eso es un cuento. Y oye, tú no has pensado que la gente que se ha muerto, tú no has sacado estadística de las personas que se han muerto, tú no has sacado una estadística de que los que nos hemos vacunado, pues hemos superado muchos problemas, y los que no se han vacunado son auténticas víctimas ahora mismo. Bueno, esas cosas, pues hay gente que no le llama a pensar sobre ello, ¿no? Porque al fin y al cabo... Y además, voy a lanzarme yo sé que a algunos de mis conocidos no les gusta, pero sí quiere decir que el no vacunarte me parece que es un ejercicio de insolidaridad. Porque que tú no lo hagas por ti mismo, pues bien, vale, pero por lo menos hazlo por los demás.
Entonces yo creo que debemos hacer un llamamiento a la cordura y que si hay medicinas, todas las medicinas tienen riesgo. Si hay alguna medicina que nos puede salvar, yo creo que son las vacunas, ¿no? Hay una poesía de Agustín Millares Sal que yo cuando era niño, nuestros grandes maestros nos sacaban. Uy, Agustín es muy grande. Te digo que no vale, ¿no? Sí. Que cada vez que pasa una situación de esta, me acuerdo de ese poema. Sí, eran seres muy comprometidos. Agustín y toda esa generación fueron seres muy comprometidos, seres sociales, perseguidos por el régimen, por sus ideas, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente con un calado humano impresionante. ¿Pino Ojeda es coetánea de Lola Massieu? Sí, tanto es así que Jaime Millares, Pino Ojeda y Lola Massieu expusieron varias veces al final de sus vidas juntas. Y yo tuve la suerte de estar con ella y de hacer alguna presentación de Pino también, ¿no? Entonces, sí, son coetáneas y amigas además. No sabemos las maravillas que tenemos en nuestra tierra. No, además, fíjate, te voy a ver si me acuerdo. A ella se les conocía por la Niña, la Pinta y la Santa María. ¡Caramba! La Pinta era Lola Massieu. La Niña era Jane, que todavía tenemos viva, y la Santa María era Pino. Ahí fue una equivocación, porque Pino no era Santa María. Pino era un ser humano, muy humano, que gozó de la vida y que muchas veces se le ha confundido por su forma de ver la vida y por muchas veces por cómo su vida se ha expuesto. Pero no era un ser humano íntegro, abierto, liberal y que gozó de la vida plenamente. Y eso sí que hay que decirlo, porque yo la conocí perfectamente. Pues qué bueno y qué reconfortante, ¿no? Sí, por cierto, sí, muy reconfortante. Mira, las antologías. Pues, después volvemos a San Lorenzo, porque tienes una extensa obra sobre San Lorenzo, pero vamos a las antologías. De las que tengo yo aquí, cítame una que te haya... Hombre, colmado. La antología que yo participé en México, porque es que estuve en Veracruz, fue muy hermosa porque conocí a poetas de muchos lugares del mundo, ¿no? Quizás esa antología fue un antes y un después, fue muy hermosa, ¿no? Y además, cuando te presentaban decir que venías en representación de España, pues oye, quieras o no quieras, es mucha responsabilidad, pero también muy hermoso, ¿no? Muy hermoso. Eres colaborador en revistas y prensa. Recientemente hemos tenido a la fundadora de la revista Tamasma con nosotros. Ah, sí, sí, curioso. Y la hemos tenido con nosotros y la verdad que veo esta, Tamasma, Suburbalia, la de nivel mundial, Top Magazine. Sí. Hay muchas colaboraciones y eso que muchas veces mi actividad, porque estoy todos los días en el archivo histórico y tengo poco tiempo, porque lo que saco del archivo histórico por la mañana, por la tarde en mi casa pues lo organizo, ¿no? Y me piden colaboraciones continuamente y ahora mismo estoy colaborando con Otro Mundo Otro Mundo es Posible. Y es una revista también a nivel mundial y muy interesante también, muy interesante. ¿El documental Déjame Ser? Ay, Déjame Ser. De Odez. Es un director de Tenerife. Y precisamente en esa documental película yo hablaba de Pino Ojeda, precisamente. Sí, ya lo veo ahí. Sí. Mira, hoy he intentado ponerte entre la espada y la pared y de todas has salido indemne. Como antropólogo, historiador y geógrafo, cuéntame un hecho que haya marcado un antes y un después en nuestra historia, en la historia de nuestro archipiélago. La llegada de los castellanos. Sin duda. Sin duda. Porque antes éramos un pueblo... Éramos un pueblo amasij, con una cultura de respeto y tolerancia, y aquella cultura se vio invadida por una cultura superior. Siempre sucede cuando una cultura se desplaza a otro lugar en donde la cultura en ese lugar está a años luz con respecto a la tecnología, pues evidentemente la que tiene una mayor tecnología siempre se impone sobre la que tiene menos tecnología. Hablando de tecnología en avances científicos, claro, arquitectónicos, armamentísticos. Y yo creo que en nuestra historia
yo creo que el hecho que marca un antes y un después es precisamente la llegada de los castellanos, de los europeos a Canarias, porque llegaron franceses, no, exacto, como tú bien dices, ingleses, y antes llegaron otros pueblos aquí, de lo que quizás muchas veces no se tiene constancia, pero aquí estuvieron griegos, romanos, que hay vestigios en Lanzarote, en la isla de Lobos, en fin. Es súper interesante. Yo creo que ese momento en donde las islas dejan de ser un habitáculo virgen, cuando recibe la visita de fuera, yo creo que ese es el antes y el después de nuestro archipiélago. Qué curioso y otro compromiso, ¿no? Además, porque yo soy muy curioso. Tratándose de historia, a mí me gusta saber. Es verdad lo que dices tú, que nos invaden los castellanos y conquistan esto por una serie de circunstancias, conviene. Además, esto no es fruto de la casualidad, el querer a las Islas Canarias porque sí, ¿no? Es un pueblo que estuvo sometido durante 700 años por el Islam. Pues sí, claro. Y llegan aquí y... Sí. Bueno, es que qué curioso que España fue sometida por el Islam, ¿no? Y aquí, aunque llegó Juba primero de Mauritania, llegó muchísimo antes de esa época, pero solamente fue pasajero. Nuestras islas, evidentemente por la situación geográfica, estuvieron alejadas, aunque siempre hubo rapiña, es decir, venían los corsarios del norte de África y se llevaban pues esclavos blancos, canarios, ¿no? Sí. Igual que lo hicieron los españoles, los franceses, los ingleses, los portugueses. De aquí se llevaron mucha gente de Canarias y bueno, ese choque, ese miedo que se enquista cuando se ve en el horizonte algo de madera que llega y con unos velámenes, eso yo creo que sí, yo creo que hay un antes y un después de eso incluso en nuestro pensamiento. Antes, que era un pensamiento que solamente pensabas en las ovejas, en las cabritas, en las relaciones con el otro, tirarte una piedra y esquivarla. Pero cuando tu cabeza pasa a ser pensante de que tengo que defenderme de algo, todas las cosas cambian. Durante la época de la conquista, ¿qué personaje de los que hemos leído y de los que tenemos memoria impacta más en nuestra literatura? Sí, yo creo que Dorama. Porque aunque yo creo que ha sido injusto con Semidán, con Fernando Buonarteme, porque al fin y al cabo creo que fue una persona que supo analizar las cosas y decir, bueno, contra esto no podemos hacer nada. Exacto, hay que tender un puente, ¿no? Pero independientemente de que creo que Artemis Semidán era una persona interesantísima, Fernando Buonarteme luego, pero Dorama quizás por fue convertido en mito, en leyenda, ¿no? Y cuando una persona se convierte en mito y en leyenda, es capaz de vencer al tiempo. Y han pasado tantos años y todavía hay muchas personas, yo creo que la mayoría de los canarios que se les preguntan, oye, ¿y qué persona? Yo creo que la mayoría se inclina por Dorama, ¿no? Por esa rebeldía, por ese no plegarse a la conquista, luchar hasta el final, dando su vida. Yo creo que es interesante. Qué bonito. Además, nuestros clubes de lucha tienen sus nombres de grandes caudillos, como es nuestro club que ahora cumple 75 años, sí, el Maninidra, sí, señor, y el Adargoma. Sí, son dos grandes personajes, ¿eh? Grandes personajes. Maninidra, grandes personajes. Es que yo creo que la historia de Canarias está plagada de grandes personajes. Aquellos caudillos, incluso el de Tamaraceite, el de Atamarasay, que se llamaba, el último caudillo nuestro fue Adeum, que vivió en la época de los Reyes Católicos, ¿no? Oye, pues Adeum, Maninidra, pues Doramas, etc. Yo creo que son personajes todos de leyenda, ¿no? Y que estarán en nuestra memoria por los siglos de los siglos, ¿no? La leyenda esa de Andamana también, que vamos, casi nada. Sí. La Torre de Gando, esa Torre de Gando, ¿no? Sí. En la Torre de Gando sucedieron muchísimas cosas. Y hay grandes castellanos que defendieron la Torre de Gando, que muchas veces no son conocidos, algunos de Ingenio, algunos de Telde, y son personajes súper curiosos, ¿no? Porque en esa torre se tuvieron hechos para la historia de Canarias muy importantes, ¿no? Como que los caudillos de Gran Canaria se pusieron de acuerdo para visitar
al señor de las islas en Lanzarote y que no les castigara. O sea, son cosas, y eso fue ahí en la Torre de Gándula como comenzó, ¿no? Pues fíjate tú por dónde. Personajes del siglo XIX, se me ocurre Leoní Castillo. Sí, bueno, fue un hombre que tenía, además de su gran inteligencia, fue una persona que supo ir más allá del entorno geográfico que eran sus islas, ¿no? Y cuando un hombre es capaz, en un momento de la historia en donde la comunicación era, como tú decías antes, algo que nos limitaba, ¿no? Porque un poeta podía ser muy bueno, un poeta en aquel entonces, pero la poesía, para salir de aquí, tenía que ser el mejor. Los hubo muy buenos que no salieron de aquí, ¿no? Y Fernando Leoní Castillo creo que fue un personaje que fue más allá de nuestras fronteras y que su trayectoria a todos los niveles, sobre todo con relación al puerto, o sea, creo que fue un personaje sumamente interesante y que muchas veces, como tú dices, las personas estas que están saliendo, los jóvenes, deberían conocer, porque Sí. hay que tomarles como ejemplo, ¿no? Claro, porque muchas veces decimos, la calle Leoní Castillo, ¿de qué municipio? De Ingenio, de Telde, de Las Palmas, Claro, de Arucas, todos tienen un Leoní Castillo. Todo, claro. Una Pues, persona pues, grande, pues era respetada, claro, por algo hizo. en nuestro puerto de la luz y nuestro, Sí, sí, bueno, y el casi nada, y el crear otra provincia. Sí. Eso también fue unos momentos incluso relacionados con San Lorenzo, ¿no? Porque San Lorenzo, curiosamente, llegaba al puerto de la Luz y de la Isleta. Y los alcaldes de San Lorenzo iban a cobrar la sisa del mesón y del vino en el puerto. De Las Palmas solamente era una estrecha franja que comunicaba con el puerto, pero el resto era de San Lorenzo. Y lo pierde hacia el año 1824-25, cuando el gobernador civil y las personas, los políticos de Las Palmas, que eran los grandes próceres, la gente muy económicamente poderosa, le pide a los de San Lorenzo que le dejen en aquella parte porque estaba compitiendo La Laguna, Santa Cruz y Las Palmas por la capitalidad de las islas. Se lo dejan y nunca más se le devolvió, ¿no? Claro. Y bueno, pero el municipio de San Lorenzo no solamente llegaba a la Peña La Vieja, que eso fue en el año 39, sino que llegaba al puerto de la Luz y de la Isleta. Yo cuando la primera vez que me encontré con un documento que hacía alusión a eso, digo, esto tiene que ser una equivocación. Pero te vas encontrando otro y dices, coño, pues era verdad. Pues mire que era grande San Lorenzo. Pues sí que era grande. Y el otro día hay un señor que me llamó por teléfono y me dijo, ¿y cómo explicas tú que San Lorenzo fuera más grande que la ciudad? Y era muy fácil la respuesta. ¿Por qué? Pues porque eran sitios vacíos. Claro, terreno. Eran arenales, tierras baldías, muchas cosas. Y se le dio. Para quitarse un problema se le dio a San Lorenzo. Y eso sucede en el siglo XVII. Hacia 1639-40 ya el San Lorenzo de Tamaraceite fue independiente de la ciudad. Ah, mira, Y tenemos nuestro primer alcalde conocido en 1634, Lázaro de Ortega, que fue regidor de la ciudad de Las Palmas también. Era una persona tan lista, a pesar que apenas sabía firmar, pero era una persona con una inteligencia increíble, que fue capaz no solamente de ser querido por su pueblo, sino reconocido por la ciudad y convertido en regidor de la misma. Era una persona... Hay que ser listo. Sí, era muy listo. Hay que ser muy listo. listo. En 1634. Sí. Todo esto está recogido en notas sobre el municipio de San Lorenzo de Tamaraceite, un ejemplo de injusticia histórica. Sí, ese es uno de los libros de los 5 que yo tengo. ¿Sí? Ese es uno. Me dio por llamarle un ejemplo de justicia histórica porque hice incidencia en los fusilados, porque era un libro de homenaje a los 5 fusilados y a los represaliados, que sufrieron tanto como los fusilados. Los fusilados se les asesinó, pero los que fueron represaliados junto con ellos y los que se levantaron intentando parar a las tropas que defendían el franquismo, fueron marcados toda su vida. Y se les quitó trabajo, se les apartó lo pasaron fatal durante toda su vida. Y yo tengo recogido sus nombres también en ese libro, están sus nombres y creo que es un homenaje hacia ellos que creo que se merecen, pero vamos, con todos los honores.
¿Dónde los hacinaban? ¿En la isleta? ¿En Gando? ¿En el Sí. lazareto? Ellos estuvieron en Gando, primero estuvieron en Tamaraceite, está la sede del último, o sea, la última sede municipal. Y en los bajos de esa sede municipal hay un calabozo, allí estuvieron presos. De allí fueron a Gando. Y de Gando, pues algunos de ellos se trasladaron a la isleta y en la isleta se les asesinó en el año 37. Hubo personajes de nuestra isla, grandes personajes intelectuales también, represaliados en esos campos de concentración. Sí, bueno, amigos de gente de San Lorenzo fue Juan Rodríguez Doreste. Juan Rodríguez Doreste. Que estuvo con ellos en Gando. Aunque Juanito he de decir que cuando fue alcalde de Las Palmas nunca mencionó a los fusilados de San Lorenzo y creo que fue desgraciadamente un olvido que tendría que no haber sucedido, porque ya que él los conoció en la democracia, Juanito tendría que haber reconocido que San Lorenzo había existido y no lo hizo, y no lo ha dicho ningún político de la capital. Sí, se dio a San Lorenzo una medalla, pero como yo siempre le dije a don Jerónimo Saavedra que no bastaba con medallas, lo que había que reconocer es sentarse, intentar tender puentes y llegar a acuerdos, porque Madrid tiene pues municipios satélites, Madrid tiene, creo que son 27 municipios. Sí. Y México, pues que estuve, ya te digo, como antes vimos, vamos, es que una inmensidad, una impresionante cantidad de municipios. Se llama México, pero hay municipios colindantes. Y yo, mi pregunta a los políticos de la capital, que no tienen nada que ver con aquellos que hicieron esa atrocidad, ¿por qué no se puede hacer una capital con un municipio de San Lorenzo que sea parte de la capital? Pero, oye, que se considere y que se le devuelva aquello que se le quitó a golpe de pistola. Sería honrado. Un reconocimiento. Sería honrado. Y ya que estamos hablando de memoria histórica, ¿qué mejor memoria histórica que hacer un reconocimiento al hecho más terrible que sucedió en Canarias? Porque sí, hay mucha fuerza. Claro, y esto no es una memoria individual, no. Esto es una memoria colectiva. Y creo que la ciudad de Las Palmas tiene la obligación moral de hacer un reconocimiento y dar un paso en reconocerlo de alguna manera. Porque yo siempre me ha gustado hablar y tender puentes, pero nunca ha salido alguien que quisiera sentarse a hablar de este tema. ¿La palabra correcta será restitución? Restitución siempre, restitución. Y luego habrá tiempo de hablar. Sí. Que nos devuelvan, que se retrotraiga al año 39 y después nos sentamos a hablar. ¿Qué solución? Oye, tener un municipio, un aledaño, un municipio que está en las afueras, que se llama San Lorenzo, pero forma parte de la ciudad. No hay ningún problema. Ningún problema. Dice, no, es otro municipio más gente. No. Oye, perdona, los políticos que tienen Las Palmas, incluso nos da menos de los que nos corresponden, nosotros nos organizamos y así incluso yo creo que se ahorrarían políticos. Porque una de las cosas que estamos viendo es que hay demasiado político porque no se puede mantener este sistema con tanto. Además, tú eres político, dices, se te nombra responsable de educación, pero tú a tu vez tienes un montón de personas que te asesoran. Bueno, ¿y tú de qué entiendes? Viceconsejeros, sí. Directores generales. Claro, es que yo creo que hay demasiado nombramiento y yo creo que eso hay que replanteárselo porque eso es una sangría y en esa sangría económica se podía ayudar a gran parte de la población que hoy en día es cuando más se necesita, ¿no? En fin, nos hemos metido hasta hablar de política, ¿no? Bueno, a hablar de cómo funciona la administración. Sí, sí. No hemos nombrado ningún color además, político. yo creo que es un deber, el antropólogo debe abordar ese tipo de cuestiones, claro porque sí. Ya que analiza el ser humano, pues los políticos también, aunque muchas veces los pongamos un poco, también son humanos, ¿no? Mira, un servidor lleva con este programa desde que me invita el amigo Adriano y el amigo José, pues que llevamos ya más de 50 programas, creo. Nos pilla en plena pandemia, porque es que empezamos en mayo del 2020. Pues sí. Y hablamos de cultura principalmente,
de historia, porque cuando traemos un señor, nosotros hemos traído un señor de aquí, de Ingenio, para nombrarte uno, que fue concejal en la dictadura y en la democracia, con el mismo alcalde. Qué curioso. Curioso, curiosísimo. Muy curioso. Y nos nombra unos hechos históricos tremendos, con una lucidez, un señor que tiene 90 años, con una lucidez, descubrimos que el tío había sido sindicalista de los almacenes de Cerezo, que se va y logra de los políticos de la época, que, bueno, una serie de reivindicaciones que tenía. Es decir, estamos hablando de gente en una época súper dura, donde muy dura. Luchar por lo suyo, pues claro, pues todo eso también al final es política. Nunca nos hemos pronunciado aquí sobre si este es mejor que el otro, si la derecha o la izquierda o arriba o abajo, sino de cómo... Hay gente buena y gente menos buena en derecha, en izquierda, en centro. Yo creo que no hay que juzgar al ser humano por la posición política que defienda, sino por los hechos que lleva a cabo. Y los hechos deben ser siempre... Yo creo que hacer política es precisamente lograr el bien común. Y cuando un político logra el bien común, sea de la orientación política que sea, siempre dentro del respeto democrático, pues yo creo que hay que aplaudirle. Sí, la verdad. Y hablando de antropología, que antes lo decías, lo de los valores del ser humano, principalmente. Y además cuando se entienden en distintas administraciones, sus regidores de distintas ideologías y llegan a un entendimiento en pro de la colectividad, eso es precioso. A eso se llama inteligencia emocional y creo que muchas veces falta ese tipo de inteligencia. Y eso se estudia, ¿eh? En antropología estudiamos la inteligencia emocional y hay antropólogos en todo, en las escuelas, en los ayuntamientos, y yo creo que la función del antropólogo sería fundamental precisamente para lograr eso, esos acuerdos que dices tú, pero si tenemos que luchar por el bien común y muchas veces nos olvidamos del bien común para hacer hincapié en el bien del partido. Y no, por arriba del bien del partido está el bien común, porque tú eres un político de todos. Hay un ejemplo, lo voy a nombrar porque hay que hacer justicia de gente que pasa por las administraciones y luego son olvidadas, ¿no? Aquí se consiguió la avenida de Valencia, que era hacer una avenida donde comunicar principalmente para que personas mayores y niños pudieran ir a la escuela, porque no había una avenida, apenas había un arsén en una determinada zona del municipio de Ingenio. Gobernando un alcalde socialista, estaba una presidenta del PP que era María Eugenia Márquez. María Márquez, claro. Se logró con ella, no hubo ningún tipo de problema, se adjudicó. Claro. Y era consejero de Obras Públicas del Cabildo Miguel Jorge Blanco. Los recuerdo en esa época, gente con una diplomacia, claro, con un saber estar, con un saber entender las necesidades del pueblo. Y hubo un entendimiento entre un alcalde socialista y una regidora... Los padres de la democracia. Oye, que se sentaba un comunista con una persona que había sido del régimen de Franco. Pues sí. Eso, nos guste o no nos guste, eso tiene mucho valor. Sí. Y mucha importancia. Esas coincidencias históricas de que si en vez de haber estado Adolfo Suárez hubiese venido Carrillo, difícil a lo mejor, claro, entender. Sí, allí había que ser muy inteligente y yo creo que se fue bastante inteligente porque no se fue a los extremos. Se intentó consensuar las cosas con aquella persona que era capaz de escuchar a unos y a otros. Y yo creo que ese es el gran valor. Hay muchas veces que se critica, pero yo creo que hay que ponerse en aquel momento. En aquel momento era muy complicado, porque no solamente tenías a las personas que ansiaban una democracia, sino que tenías a aquellas personas que habían vivido en un régimen dictatorial y que defendían la dictadura y que ansiaban la dictadura. Porque vivían cómodamente. Claro. ¿Y cómo llegabas a un consenso en que en todas esas partes se mantuvieran en silencio y tuviéramos la suerte, tú, yo y las personas de nuestra edad y otras generaciones, de que tuvimos la suerte de no sufrir ninguna atrocidad?
Vivimos pues buscando pues la libertad, la democracia, vivimos en nuestros primeros años aquellas dictaduras que como niños no entendíamos, ¿no? Oye, pero oye, yo creo que ese valor de lograr que todo el mundo se entendiera, independientemente de cuáles eran sus ideas, eso es el no va más. Él no va más. Y yo no, como tú, yo no me decanto por uno ni por otro. Yo me decanto por aquella persona que quiere, dentro de lo que hay, ser lo más justo posible. Y yo creo que en aquel momento era la única salida. Para tener contentos a todos, era la única salida. Juan Francisco Santana Domínguez, cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero. La verdad que ha sido capaz de resumir grandes cosas. Quizás no hemos hablado de mi faceta poética, que yo siempre muchas veces me dicen, ¿y tú qué eres? Historiador, antropólogo, docente. Y digo, mire, yo sobre todo yo me considero poeta. Pues vamos a hablar de eso. Pues sí. Pues poesía, la poesía es algo que desde niño, yo leí desde niño a los grandes poetas. Y mi gran poeta siempre preferido fue una persona que defendía la igualdad del ser humano, el amor, la tolerancia, como era Walt Whitman. Y ese poeta me marcó a mí como adolescente, como joven y me sigue marcando como adulto, ¿no? Whitman marcó una época. Sí, Whitman es un ejemplo de respeto y de tolerancia con el prójimo, en el más amplio sentido de la palabra. Pues mira, me has dejado de piedra porque la verdad que hacía tiempo que no escuchaba ese nombre. Juan Francisco, es verdad que tus vivencias darían para muchísimos programas. Sí. Ha sido bastante agradable, hemos hecho apuntes históricos, hemos hecho apuntes antropológicos. Sí. ¿Qué más decir? Agradecerte que hayas estado y darnos esa información. El ser humano está ávido de información constantemente. Pues yo decirte que me he encontrado muy a gusto. Gracias por el trato, por la deferencia, por siempre has sabido llevar la conversación, incluso haciendo esas preguntas que tú decías que me iba no me puse, en ningún momento me sentí forzado, porque supiste hacer lo que querías hacer de una forma que yo nunca me sentí molesto, me sentí siempre muy a gusto y eso te lo agradezco muchísimo. Soy curioso como locato. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchísimas gracias a ti, un abrazo grande. Hoy hemos tenido bastante información, muchísima más de la que esperábamos, ¿eh? Contentos y felices. Eso, sean felices, les espero en una próxima edición de Café para Dos. Hoy se ha sentado en nuestra mesa del Café para Dos una persona polifacética. Primeramente yo pondría en la cúspide de esa pirámide la palabra docente, porque para nosotros, los que hemos tenido el placer de tener verdaderos maestros, me encanta esa palabra y hoy lo ha expresado. Hoy lo ha expresado enormemente porque hablando él de su obra, de sus colaboraciones, nos ha tratado pues como un verdadero maestro. Ha acabado hablando de poesía, pero sinceramente hoy nos ha dado un compendio de antropología de nuestra historia y claramente también ha marcado lo que es un biógrafo. Escribir la biografía de personas tan interesantes como Pino Ojeda, entre otras, porque no me quiero olvidar de esas maravillas de talentos y de artistas que tenemos. También hablamos de fútbol, del talento del fútbol canario que a veces hay que amueblar, hay que tratar. También un poquito de antropología, no nos vendría mal dentro de nuestro deporte balompédico. Un hombre que no ha desaprovechado su tiempo, ha cruzado el charco y que le deseamos la más grande de las suertes con ese nuevo programa que va a tener ahora a partir de enero de 2022 y que siga siendo ese embajador de la paz, de la concordia y que lleve pues nuestro archipiélago canario por donde quiera que vaya con orgullo. Ha sido un enorme placer haberme tomado ese buchito de café
con Juan Francisco Santana Domínguez.